definitivamente, digamos, una gran inteligencia. Le voy a contar una historia. El 1 de mayo me fui de Bogotá a los Llanos Orientales. Salí a las 5 de la mañana y resulta que había camiones. Y entonces una gente con que íbamos en el viaje, en el paseo, me decía, oiga, pero ustedes no vean que quitado los camiones, no sé qué. Y nos encontramos más adelante con unos avisos que decían que había restricción de camiones, efectivamente, el 1 de mayo, entre 4 de la tarde y 8 de la noche. Es decir, lo menos eficiente del mundo, no es el momento en el cual se mueve la gente, no es el momento en el cual se genera el turismo. Hay que trabajar eso, ministra. Lo que hemos visto, y entonces me puse a averiguar durante esta semana para esta conversación además, y efectivamente algunas de las restricciones se levantaron, existen algunas otras, pero están en los momentos en que no son. Y eso evidentemente no le permite al dueño de la carga, no le permite al turismo, que de alguna forma es quien se queja de la carga, pero no le permite al dueño de la carga también programarse bien, porque que le digan que en la mitad del puente hay una restricción, no de vuelta ni de ida, sino en la mitad del puente, hay una restricción, no le sirve al dueño de la carga. Y esto es para decirle que hay una gran cantidad de temas operativos, y eso lo ve uno como usuario, que son temas como de mirar, digamos, lo que es razonable y lo que no es razonable. Y en eso, todo el trabajo que usted quiera que desarrollemos con el Ministerio, estamos muy listos porque además como tenemos las cargas nuestras en las calles, y hay que decirle, y le voy a decir por qué le voy a insistir esto, cuando nosotros hicimos las primeras estimaciones de cuánto le valían las restricciones de carga a la industria nacional, llegamos a la conclusión de que las restricciones valen cerca de 4 billones de pesos. ¿Por qué? Porque los inventarios de todo el mundo se tienen que incrementar terriblemente en virtud o en razón de que hay 60 días durante los cuales no podemos movernos en el país. Y como no podemos movernos en el país, tenemos que tener mayor inventario para poder atender las necesidades de los consumidores y los mercados internacionales. Ahí hay un tema grande por hacer. Sí, sí. Desafortunadamente tenemos que convivir con las restricciones por un tiempo más. No, pero es que esa restricción era la peor. Esa era la peor, porque sí había restricción, pero no a la hora del turismo. Pero no a la que correspondía. No, sí, es cierto. De hecho, nosotros hemos levantado muchas restricciones, Sí. hemos avanzado muchísimo en el tema, no hemos hecho modificaciones Sí. desde el acuerdo que se hizo, y lo que hicimos en el puente, tuvimos algo con respecto al tema de flores. Ahí trabajamos mucho con los floricultores por el Día de la Madre, El Día de la además. Madre, sí. Entonces, ahí levantamos un poco las restricciones un poco tarde, pero logramos evacuar, digamos, para que no tuvieran los problemas los floricultores. Pero lo cierto es que, digamos, las modificaciones, las restricciones no se han producido, y tenemos que avanzar en ellas, y tenemos que, digamos, convivir un poco mientras nosotros seguimos creciendo en las infraestructuras, mientras seguimos creciendo en las posibilidades de las variantes, en las posibilidades de que la carga tenga líneas expresas, como, digamos, grandes proyectos que tenemos de iniciativas privadas para eso. Y por supuesto, cuenten con lo que la articulación con el Ministerio va a ser permanente, es permanente Sí. ya, para que podamos mejorar, y cualquier cosa como estas, Sí. pues hablarla rápidamente. Muy bien, ministra. Para no abusar demasiado de su tiempo, le quiero hablar de un último tema, porque para nosotros evidentemente es un tema, digamos, de la mayor sensibilidad, que es el caso de Buenaventura. Buenaventura, pues todos sabemos lo que implica o lo que significa, digamos, para el comercio exterior colombiano. Es la salida al Pacífico, la llegada del Pacífico. Es el único puerto que verdaderamente tenemos allá. Casi que todas las otras alternativas que eventualmente se han pintado son alternativas que nosotros pues no contamos con ellas verdaderamente todavía, digamos, dentro del panorama de proyecciones de mediano plazo. Pero sí creemos que vale mucho la pena, digamos, tratar de meterle al máximo la mano a Buenaventura, que tiene además muchos temas al tiempo, ¿no? Porque tiene el tema del canal, la profundización, las dársenas de operaciones, el tema de la sedimentación, el tema de la carretera, el tema de la operación de los camiones, digamos, y de los tiempos de espera, el tema de los puertos secos. Sí. Y pues incluso el tema del túnel de la línea afecta tremendamente, Total. digamos, lo que es el corredor de Buenaventura. ¿Qué podemos hacer allí? ¿Qué hacemos que sea ambicioso, digamos, verdaderamente, para tratar de darle una solución de largo plazo, digamos, al tema de Buenaventura? Ahí hay varias cosas. Yo creo que se está trabajando en todos los frentes, ¿cierto? Se está trabajando, como lo he dicho, primero en la competitividad el acceso al puerto, principalmente por la vía carretera, que es la vía de Buga a Buenaventura. Ahí hemos avanzado enormemente. Perdón, me faltó el tren. Es decir, Desentrabamos todo el proyecto, y de hecho tuvimos que hasta militarizar la vía.
y finalmente la sacamos adelante. Ya no falta ninguna licencia ambiental, ya no falta ninguna licencia de gestión social, ni predial, ni consulta con comunidades. O sea, ya está completamente despejado el panorama, y lo que tenemos que terminar es la ejecución, que son múltiples contratos. Además tenemos el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, la concesión corta, la concesión larga. Es decir, eso es un cúmulo de contratos que tenemos ahí en esa conectividad vial, y vamos bien. Al año 2016 vamos a terminar lo que está contratado. Como para resumirte rápidamente, porque hay otras cosas que estamos haciendo y quiero contarte porque vale la pena que sepamos qué estamos haciendo. Ahí en Buga Buenaventura, en la concesión vial, después de que terminemos, nos van a faltar 20 kilómetros de doble calzada, aproximadamente. Entonces, ya después de que terminó este contrato, con todas las adiciones posibles, con las concesiones cortas, con los recursos de presupuesto, haciendo todo lo que tengamos que hacer, nos van a faltar 20 kilómetros. Esos 20 kilómetros básicamente están en los dos extremos. Y lo que hemos planteado a futuro, un futuro ya cercano, es decir, que ya estamos trabajándolo, es lo siguiente. Tenemos dos alternativas. Tenemos una iniciativa privada que recogería todas estas inversiones que estamos haciendo para su operación y mantenimiento, y construiría lo que hace falta. Esa iniciativa es de los Solarte. Si llegamos a un acuerdo y que efectivamente sea algo muy bueno, podemos viabilizarlo. Si no, nosotros ya hemos incorporado aproximadamente $1 billón, son 600 mil millones de pesos en el presupuesto de vigencia futura de la Nación para ejecutarlo por obra pública. Eso, y nosotros terminaríamos en este cuatrenio completamente Buga Buenaventura en doble calzada. Mientras eso ocurre, en el 2016 entregamos lo que está completamente contratado, es decir, solamente nos faltarían 20 kilómetros, que son importantísimos, pero le estaríamos buscando esa solución. En el tren nosotros también hemos venido avanzando muchísimo, pues esa concesión prácticamente revivió, con las inversiones que se le están haciendo. De hecho, ya llegaron 4 locomotoras, y esas locomotoras se van a poner en funcionamiento en cualquier momento. Nos avisan que van a estar listas como en el mes de junio, algo así, o a finales de este mes. Todavía no nos han avisado la fecha, pero esto también nos va a ayudar muchísimo. Ahorita mismo vamos a llegar hasta la Tebaida, que es lo que queremos llegar. Está funcionando entre Buga y Buenaventura, va a llegar hasta la Tebaida, pero ya proyectamos ahí, por ejemplo, la variante en Jumbo, para que no tengamos que entrar hasta Cali. Son 50 kilómetros que podríamos finalmente evitar, que no tiene sentido, no tendría sentido que nosotros sigamos eso, que se haga esa variante. Pero digamos que el ferrocarril le están dando, se le han inyectado recursos importantes, y además había un tramo entre la Tebaida y Feliza, que la idea sería, son aproximadamente como unos 120 kilómetros, la idea sería que pudiéramos terminar de acordar con el concesionario que acometa las obras de ese contrato que finalmente tuvo problemas. Era un contrato que tenía un tercero, y ese contrato, ya hubo un fallo del Tribunal de Arbitramiento, el corredor se devolvió y nosotros queremos incorporarlo a la concesión. Estamos en la negociación para que podamos llegar hasta la Feliza. Una anotación ahí, ministra. Si ya que estamos haciendo eso, vale la pena, por lo menos, poner ahí el pendiente de la Feliza Bolombolo, ¿no? Porque Bolombolo. Sí. Bueno, ahí sale Pacífico. Bueno, exactamente. Pero porque es el que terminaría de verdaderamente complementando eso. No se va a hacer ahorita, no es, digamos, pero eso es algo que el país no puede, digamos, olvidar. Sí, bueno, eso es parte de lo que le dejamos al próximo gobierno. Pero bueno, lo otro tema que también es importante comentar es que a nosotros nos ofrecieron unos estudios los coreanos, y nos comentaron que tenían pues la intención de hacer estudios en materia fluvial, en materia de portuaria. Inmediatamente le dijimos el plan maestro de Buenaventura, inmediatamente, y suscribimos el contrato, suscribimos un convenio de cofinanciación con recursos de la República de Corea. A finales del año pasado estamos en los términos de referencia en estos momentos para un plan maestro en Buenaventura, y lo que nosotros pensamos es que no solamente son las inversiones, por supuesto, en modo férreo, en modo carretero, en el dragado que hemos venido haciendo y en los estudios que tenemos para la profundización del canal, sino también todo lo que representaría tener ahí alrededor de Buenaventura
digamos, un gran centro o un gran factor productivo. Nosotros queremos que incluso los chinos han venido aquí a decir que dónde invierten en Buenaventura. Nosotros quisiéramos que tuviera un parque industrial, o sea, que hubiera un tema de desarrollo industrial en Buenaventura que fuera compasado con todas las inversiones que estamos haciendo. Y el foco, de verdad, en el Pacífico, estamos poniendo ahí. Bueno, pues muy importante. ¿Se dan cuenta ustedes, además de que tenemos una ministra con la cual se puede dialogar, con la que hemos venido dialogando, con la que hemos venido trabajando? Los retos del sector son inmensos, de manera que es un gran valor, o usted añade un gran valor cuando además permite, digamos, esta conversación y este diálogo. Ministra, se lo agradecemos, se lo reconocemos. Yo pido un aplauso para la ministra Bello en este momento. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por la intervención de los dos. Si hay algunas preguntas por parte del público, con todo gusto la ministra va a responder 3 preguntas. Quisiera que sean concretas para este tema. En orden, se presenta la persona que vaya a hacer la pregunta y el de la área donde esté. Sí, por favor. Buenas tardes, ministra. Doctor Bruce, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con la velocidad de flujo del transporte y con relación al desorden, al pandemonio que existe en las carreteras colombianas con relación a la fijación de los límites de velocidad. Y derivado de eso, la cacería inclemente que hay en los infractores, entre comillas, que exceden esa velocidad. Hay el SIET, hay los policías, estos esconden sus cámaras, no anuncian, cuando creo que lo que es verdaderamente sano es que el transportador y el privado circulen a una velocidad promedio sana, estable. ¿Cómo puede ser eso así cuando uno se encuentra 80, pare a 30, suba a 50, vuelva a 40, la curva que uno no ve desemboca en una señal y el señor con la cámara? ¿Qué nos puede comentar al respecto, señora ministra? Voy a meter la Gracias. cuchara, voy a meter la cucharada, ministra. A mí me gusta viajar por carretera, tienes toda la razón. Hace poco hice el tramo Sincelejo, Cartagena y por San Onofre. Pues cuando uno va por ahí es imposible andar a más de 8 kilómetros por hora por los huecos. Yo iba a 8 kilómetros por hora, 8 kilómetros. De pronto me encontré un pedazo de la vía que estaba funcionando relativamente bien y el radar. Y el señor me paró y me dijo: señor, usted va a 82 kilómetros por hora, aquí se puede ir a 80. Digo, oye, pero llevo 1 hora 8 kilómetros por hora allá atrás. El señor me dijo: ¿sabes qué? Tienes razón. Y le dije: no, ponme parte. Me dijo: no, tienes razón, dale. Pero es verdad, y la variabilidad de ahí en adelante comencé mucho como a ver, y la variabilidad es increíble. 30, 50, 30, 80. Ahí hay un tema también de esos, digamos, como operativos de inteligencia, como el tema de las restricciones, en donde yo creo que con trabajo, digamos, de ingenieros y de razonabilidad, uno puede mejorar muchísimo el flujo y las capacidades de operar mejor, aún con la infraestructura que tenemos. Eso es cierto, uno lo ve a lo largo de tanto las carreteras nacionales como en la red secundaria, y digamos, la respuesta a por qué está eso así obedece a cómo hemos venido nosotros creciendo y cómo hemos venido nosotros planeando las inversiones en materia de red nacional. Y cómo realmente el retraso que hemos tenido ha llevado a que, con el afán de reducir la accidentalidad, dado el estado de las vías, pues hay que tener restricciones, porque si no hay restricciones, pues entonces se nos van a aumentar todos los problemas de accidentalidad. Las redes que nosotros tenemos diseñadas en este país
supuestamente debe andar entre 40 y 60 kilómetros, digamos, en promedio. Hay otros sitios pues que ya las cosas son a otro precio, pero digamos que en términos generales, entre 40 y 60 kilómetros, y los estándares que vamos a elevar nosotros ahora con las autopistas de 4G va a ser de 60 a 80 kilómetros en su mayoría. Eso nos va a permitir tener unas mejores condiciones, pero lo cierto es que hay algunos puntos críticos que vemos, sobre todo en los accesos a las ciudades, donde vemos que el tema de la velocidad sí es un poco extraño. Ahí confluyen cosas entre la autoridad local y la autoridad nacional, los pasos, por ejemplo, en materia de los pasos nacionales. Acabamos de introducir en el Plan Nacional de Desarrollo un articulado para regular un poco el tema de los pasos nacionales y que nos permitan a nosotros tener unos acuerdos mucho más sólidos con las autoridades locales, porque ahí tenemos oportunidades de mejora clarísimas. Gran parte de la respuesta puede venir, bien, por el nuevo diseño de las vías, donde vamos a tener de manera pues mucho más fluida una velocidad promedio entre 60 y 80 kilómetros por hora, que dada la curvatura, la inclinación, nos los permita tener. Otra, la respuesta desde el punto de vista de una buena coordinación en los pasos nacionales. Y por último, una revisión, porque de hecho esto ya viene hablándose hace mucho rato, y una revisión de los puntos críticos en los que realmente no es ni lo uno ni lo otro, sencillamente es una necesidad de articularse mejor o de corregir ciertas deficiencias que haya en la señalización o en la determinación de las velocidades. Gracias, señora ministra. ¿Alguna pregunta? Buenos días, ministra. Nosotros, yo represento una empresa de transporte de carga. Usted dijo una palabra que dice que si las empresas de transporte de carga en 5 años no nos hemos metido a la parte intermodal, vamos a desaparecer. A mí me llama la preocupación, ¿es en qué sentido? Para nadie es un secreto que hay una sobreoferta del parque automotor de carga, que hay una cantidad de empresas habilitadas que no tienen parque automotor y están trabajando, que no reportan, que no tienen sistemas concisos en la parte de calidad y los demás sistemas que nos han obligado a las empresas organizadas a ir implementando, que competimos con una empresa normal y los fletes se manejan de esa manera. Los fletes no se incrementan porque tenga los sistemas de calidad eficientes o la otra empresa que ofrece un servicio menor. Entonces a mí me preocupa en el sentido, ¿qué va a hacer el Ministerio de Transporte si tenemos la sobreoferta del parque automotor, empresas habilitadas que no cumplen y el CICE que lo están obligando a operar cuando hay tantos vacíos en el CICE? Bueno, esa pregunta da para una maestría aquí, pero bueno, te voy a intentar responder lo más concreto posible. Yo creo que la preocupación que tenemos es válida, más que vayan a desaparecer las empresas de transporte de carga, pueden verse muy afectadas económicamente si no buscamos otras asociaciones y otras posibilidades para negociar el transporte, que incluya el multimodalismo. Y para eso, esas son esas mesas de trabajo que nosotros hemos dispuesto a iniciar en conjunto y que deben hacer parte de los transportadores de carga también, y que nos permita pensar, digamos, qué va a pasar aquí a vista 4 o 5 años. Eso es como para hablar de la política de transporte de carga, que es lo que nosotros queremos entrar en discusión y la ponemos sobre la mesa para construirla conjuntamente. En cuanto al tema de… ¿Qué fue lo otro que me dijo? La sobreoferta vehicular es una de las grandes problemas que tenemos en el transporte, y ahí, digamos, la libre oferta de la demanda y la oferta, el libre juego de la oferta y la demanda nos está determinando que efectivamente tenemos una mayor parque automotor, por decirlo así, de las capacidades de transporte que tenemos hoy en Colombia. Nosotros ahí no podemos entrar a decir esto no debe
o deben salir del mercado. Lo que tenemos que nosotros es seguir tomando acciones en cuanto a la habilitación de las empresas, en cuanto a la reposición vehicular, el programa de reposición vehicular que lo hemos impulsado mucho. De hecho, creamos un comité en el Ministerio de Transporte como plan de choque importante para sacar adelante el programa de reposición vehicular. Nos está dando resultados. De hecho, conversaba ayer con el presidente de ATC y me comentaba que efectivamente, digamos, esas medidas que tomamos conjuntamente han ido dando resultados, de manera que el programa de reposición vehicular y creamos unos incentivos adicionales también en la negociación del paro, donde actualizamos los valores que no se habían actualizado desde el año 2008 y que también generen esos incentivos importantes para que haya o reposición o para que haya, digamos, chatarrización del vehículo, con incentivos nuestros desde el Ministerio de Transporte, no solamente económicos, sino también desde el procedimiento, y que puede agilizar esas inversiones. Pero lo cierto aquí es que hay que repensar la política claramente, que las empresas tienen que pensar involucrando no solamente el modo carretero por excelencia, que Colombia va a seguir siendo en materia vial importante, pero que tenemos que contemplar los otros modos de transporte. Y yo no digo que vayan a hacer grandes inversiones y que les toque salir a comprar barcazas ahora o que les toque salir, no, eso no es lo que me estoy refiriendo, sino que de alguna forma que complementemos esos, tanto como en los modos lo estamos complementando, que las empresas logremos complementarlas también para que en el momento de la capacidad negociadora estén en una mejor posición. En el CICE, nosotros, el Sistema de Información de Costos Eficientes, nosotros hemos venido actualizándolo. Sabemos que el tema del CICE ha sido un fortalecimiento que se viene desde el año 2013 dando, y hemos venido actualizándolo con la información que disponemos en el Ministerio y alrededor, y firmamos un convenio con el DANE para que a través de encuestas y a través de todos los parámetros de información podamos involucrarle al CICE esa actualización que se requiere y que digamos que complemente y que recoge todas esas eficiencias del mercado que sabemos que hoy en día no la tiene. Pero los costos que están en el CICE, que son los costos eficientes de operación indicativos, son, digamos, ya bastante avanzados de lo que ya hemos venido trabajando. Pero de todas maneras, pues están todo abierto para que esa negociación de las relaciones económicas sea de la mejor manera y tengamos, digamos, una base clara sobre la cual trabajar, teniendo en cuenta que puede haber eficiencias pues adicionales, por supuesto, en fidelización de carga o en contratos a largo plazo o en otro tipo de mecanismos que nos permitan tener eficiencias adicionales, y que es lo que estamos buscando adicionalmente, que las empresas tengan esa seguridad y esa tranquilidad de tener esa carga disponible. Okay. Gracias, señora ministra. ¿Alguna pregunta más? Por favor, la última pregunta. Bueno, buenos días. Yo quiero hacer un poquito un contexto. Ayer en la instalación de este foro, el viceministro, viceministro de Desarrollo Empresarial, nos invitaba a que buscáramos por todos los medios la productividad como el único camino para que, encadenando las cadenas de las cuales hacemos parte, lográramos mejorar la competitividad del país. Le hicimos una pregunta que es la misma que yo le quiero transmitir a usted, y es: ¿cómo hacemos compatible ese sueño de ese ministerio, en general, yo creo que del país mismo, cuando encontramos sistemas que nos dicen que hay algún elemento de la cadena al que hay que garantizarle una estructura de costos, que no voy a poner en el debate si es o no eficiente, pero que no es lógico, porque todos los otros jugadores de las cadenas, nuestras estructuras de costos, tenemos que salir a lucharlas día a día? Y encontramos en la resolución 2092 que nos dicen: por ningún motivo usted puede pagar por debajo de X valor. Si le parece o no le parece, no sonaría como muy lógico a uno, porque decir, hombre, es que yo pudiera negociar mejor por productividad, que es a lo que nos invitan, pero por el otro lado me dicen, usted no lo puede hacer. Eso me parece una contradicción, y es la misma pregunta que le hacía ya al viceministro la que le quiero transmitir.
cómo lograr el máximo de nuestra productividad cuando encontramos talanqueras como esas. Gracias. Bueno, la respuesta es un poco lo que veníamos hablando. El 2092, que fue derogado, luego después vino el 2228, que es el que está rigiendo, siempre ha contemplado, eso siempre ha existido desde hace mucho tiempo, el tema de los costos eficientes de operación. Es decir, que donde el mismo mercado debe reconocer, digamos, algo mínimo para operar. Eso es un parámetro de referencia. Ese es un parámetro que rige las relaciones económicas entre el generador de la carga, la empresa transportadora y el propietario o poseedor del vehículo. Pero el acuerdo es un libre acuerdo entre las partes. Lo que nosotros debemos vigilar es que efectivamente se transfieran esas eficiencias al mercado, que se transfieran esas eficiencias y que tengamos una buena estabilidad en toda la cadena. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en el ministerio con esos costos eficientes de operación? Pues involucramos o el precio del combustible o determinamos, lo actualizamos de acuerdo con el mercado como va dando, y nosotros de ninguna manera estamos diciendo que es una camisa de fuerza. Lo que estamos diciendo es que esos costos eficientes de operación son la base para las negociaciones, que debe involucrar todas las eficiencias que el mercado tiene, y la misma reglamentación te establece qué son los costos eficientes de operación, que va a depender un poco de la actividad misma de cada empresa y de la capacidad negociadora que tengan con las empresas transportadoras. Yo lo que creo es que tenemos que movernos hacia la eficiencia todos, incluyendo las empresas, incluyendo, por supuesto, el generador de la carga, pero que esas relaciones económicas, y lo defendimos ampliamente, es un libre acuerdo entre las partes, la libertad vigilada es la base de nuestro modelo económico, siempre y cuando tengamos claro que tiene que haber unos costos mínimos eficientes. ¿Cuáles son esos? Los que determinen las eficiencias de la industria. ¿Cuáles son esos? Los parámetros de referencia que nosotros tenemos en el CICE, que deben actualizar, sí, se deben actualizar de manera permanente. Estamos próximos a sacar unos instructivos, firmamos el convenio con el DANE y por supuesto estamos con el acompañamiento de la ANDI mirando cuáles son todas esas eficiencias que la industria puede generar. Ok, muchas gracias, señora ministra. Una última pregunta que me pidió una dama aquí, con todo gusto. Buenas tardes, señora ministra. Mi nombre es Liliana López, soy abogada especializada en Derecho Marítimo, Portuario, Transporte y muy interesada en estos temas. A lo largo de estos 2 días, la ANDI, a través de su programa, nos ha llevado a un convencimiento de la importancia del transporte multimodal, la importancia de articular los distintos modos, de eso no nos cabe la menor duda. También hemos escuchado, y la acabo de escuchar a usted hablar de planes maestros. Entonces tenemos plan maestro para el transporte fluvial, plan maestro para el transporte multimodal, lo incluye ahora el Plan de Desarrollo 2014-2018, ¿sí? Habla también plan maestro para Buenaventura. Entonces, desde mi óptica jurídica como abogada y estando en el mundo de los negocios que hay alrededor del transporte, pues encontramos que muchas veces la dificultad en los negocios y en que todo esto se articule está enfocado en la falta de articulación de un marco normativo integral. Sería muy importante para tener una seguridad jurídica para los empresarios colombianos y también para los inversionistas que quieran venir a apostarle a esa intermodalidad en Colombia, que pudiéramos contar con un marco normativo que integrara todo el sistema, donde involucrara a los distintos actores, los distintos ministerios y las distintas autoridades. Yo le agradezco que nos haga un comentario al respecto. Gracias. Gracias por hacer la pregunta, porque creo que en la intervención dije que lo iba a decir y no lo dije, sobre el tema del plan maestro intermodal. Realmente el plan maestro intermodal que vamos, digamos, ya está en construcción. La meta es expedirlo en noviembre de este año, en noviembre del 2015.
involucra todo lo que estás diciendo, es decir, todo cuando hablamos del plan maestro de Buenaventura, cuando hablemos del plan maestro fluvial, cuando hablamos incluso del plan maestro férreo, todos esos son componentes del gran plan maestro intermodal. Y para eso, ¿qué hemos hecho? Nosotros tenemos dos estudios importantes o dos contrataciones importantes que están funcionando. Una es con FEDesarrollo, que nos está ayudando a mirar la priorización, la metodología de priorización de los proyectos de inversión, y otra es a través de la modelación de la demanda. Estamos mirando un poco esa modelación de la demanda, cómo sería y cómo podemos involucrar todos estos estudios que siempre han existido y que han estado allí tanto en Planeación Nacional como en el Ministerio de Transporte, como digamos en el Gobierno Nacional. Aquí en este plan maestro está involucrado Planeación Nacional, está involucrado el Ministerio de Transporte, está involucrado FEDesarrollo, está involucrado la empresa privada a través de la Cámara Colombiana de Infraestructura, que está encargada de la socialización. Y vamos a ir a todas las regiones a socializar cuando ya tengamos, a partir del mes de julio, cuando ya tengamos, digamos, un producto un poco más avanzado, vamos a venir a socializar para mirar cada uno de los programas que queremos nosotros incorporar en el Plan Maestro Intermodal. Y al final del día, que es a finales de este año, debemos expedir un documento COMPES, y posiblemente más allá, estamos debatiendo, más allá de un documento COMPES, incluso yo propuse que expidiéramos algún tipo de normativa, como algún decreto o alguna cosa que adopte el Plan Maestro Intermodal. De hecho, como tú viste en el Plan Nacional de Desarrollo, involucramos ya un articulado que dice que estamos desarrollando el Plan Maestro Intermodal, que es la base de lo que estamos haciendo. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo ya te está diciendo hacia dónde vas, que es el marco, digamos, marco amplio normativo que tenemos. Luego, después de eso, el documento COMPES, que fija toda la política, pero más allá del documento COMPES, mi proposición había sido que adoptáramos el Plan Maestro Intermodal vía reglamentación, y que con eso ya tuviéramos la seguridad. Pero para eso hacemos todo este tránsito de la socialización con la empresa privada y pues con todos los actores locales, porque no podemos sentarnos allá en Bogotá a hacer un plan maestro sin venir a consultar en la región, y para eso la CCI nos está acompañando. Ok, muchas gracias, señora ministra, muchas gracias a doctor Bruce por estas conclusiones. Doctor McMaster, señora ministra, doctora Bello, muchísimas gracias por su intervención. Hemos llegado así al final de esta provechosa jornada. En nombre de las cámaras de la industria de alimentos balanceados, la Cámara Fedemol y la Gerencia de Transporte, Logística e Infraestructura de la ANDI, agradecemos a todos ustedes por haber atendido el llamado de la ANDI para asistir a nuestro 5º foro Logística de Graneles Sólidos. Disfruten el almuerzo, es en el piso 12. Allí mismo se realizará el taller Costos Eficientes de Transporte de Carga por Carretera. Mil gracias a todos por participar.